Quería preguntarles algo para iniciar. ¿Ustedes saben qué se celebra este mes? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? ¿Nadie? No. Se celebra el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque en septiembre, en el año 1569, en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida también como la Biblia del Oso. Es llamada así porque si ustedes revisan en internet es un oso que va en un arbolito hacia el panal de miel. Y este primer ejemplar de la Biblia fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción que todos conocemos, ¿no? La Reina Valera, que es la más usada por nosotros los cristianos, las iglesias evangélicas. Escuché en algún momento que la mayoría de los cristianos son como personas que ven trailers de una película constantemente. Es decir, no llegan a ver la película completa, solo un corto nada más. Y así somos con la Biblia. Solo leemos alguna porción muy de vez en cuando y para muchos eso es suficiente. Y cuando uno no lee la Biblia pasan cosas como las que le voy a comentar. Hoy di una clase de Biblia en la que un creyente nuevo estaba un poco perdido en esta clase y le comentó a su profesor: profesor, tengo un problema con Génesis. Entonces, como un buen profesor, comenzó inmediatamente a volcar todo su conocimiento del tema, empezó a empezar a sacar estudios que él había hecho minuciosamente del libro, recurrió a algunos comentarios de eruditos de la palabra, también empezó a profundizar en el idioma original de la Biblia. Y luego que este profesor terminó, el joven dijo: muchas gracias, profesor, por eso, pero mi problema era dónde estaba Génesis en la Biblia. Muchos hemos estado en esa situación, que no encontramos los libros también. No queremos pasar vergüenza y no lo buscamos. Y encontré también algunas respuestas graciosas cuando se hizo una encuesta sobre el libro de Habacuc. Algunas de las respuestas les preguntaron qué cosa es Habacuc. Una respuesta fue: una palabra deletreada de atrás para adelante, un día festivo judío, una población en Vietnam, un juego nuevo o una enfermedad que afecta a la espalda. Y no sé si alguno de ustedes se identifica con alguno de estos relatos. En mi caso, también pasé situaciones complicadas cuando había los juegos bíblicos acá en la iglesia. Esperan pues que yo conocí al Señor a los 18 años y participaba en los juegos a los 22, 23, y esperan pues que te sepas muchas cosas de la Biblia y yo sinceramente no conocía casi nada. Y los demás pues uno no quiere quedar tan mal, así que tratas de alguna u otra forma salir bien librado de los juegos bíblicos, pero la verdad es que mi conocimiento de la Biblia era pobre, ¿no? Y hasta el día de hoy me considero que necesito estudiar siempre, ¿no? Necesitamos, por eso es esta palabra, si la he puesto hoy día como tema para todos nosotros, es porque primeramente estoy yo en ese lugar. También nos quedamos en ridículo cuando tenemos que compartirle a alguien de la palabra y no sabemos qué tema tocar. O me pasó con una persona muy cercana que había pasado una situación difícil y yo solo no sabía qué decirle de Dios, no sabía ningún versículo que citar. Y me arrepiento pues porque fue una oportunidad muy, muy importante para yo poder compartir del Señor y por esa falta de conocimiento no, ni siquiera pude decir
más de 4 palabras acerca del Señor. Pero este desconocimiento que nosotros tenemos también está estudiado. Este poco conocimiento que tenemos dice que según un estudio hecho por la organización One Hope en el 2022, 2 de cada 5 jóvenes evangélicos entre los 13 y 20 años dicen que nunca leen su Biblia. 2 de cada 5 de 13 a 20 nunca leen su Biblia. 1 de cada 5 la lee al menos una vez por semana. Entonces, ¿cuánto leemos la Biblia? Si nos vamos a esta estadística, no leemos la Biblia. O en el mejor de los casos, leemos poco. Algunos líderes cristianos dicen que en la historia no ha habido una generación tan ignorante de la Biblia como la actual. Un estudio reveló que el 80% de los entrevistados, incluyendo cristianos nacidos de nuevo, creen que el dicho ayúdate, que Dios te ayudará, se encuentra en la Biblia. Y a veces la ignorancia de la palabra nos lleva a citar frases que no están en la Biblia, ¿no? Hasta en algún momento escuché pues que al que madruga Dios le ayude estaba en la palabra, pero no está. Y he escuchado también en varias personas cercanas ese dicho, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudará. Una vez una persona dijo, no dice en la Biblia que ayúdate que Dios te ayudará. Y entre varios hermanos acá en la iglesia le dijeron, no, eso no está en la palabra. Bueno, el no leer la Biblia nos va a llevar a ignorar lo que hay dentro de ella, hermanos. Ignorar la palabra de Dios es ignorar la verdad. Ignorar, según el diccionario, es no saber algo. Imagínense que ustedes ignoran las reglas de un juego, como el ajedrez, no sé, básquet, béisbol, algún juego de mesa. Definitivamente vamos a perder el juego y no vamos a dar pelea, ¿no? De repente, si tú eres competitivo por no saber las reglas del juego, quedas como alguien que no valía la pena perder el tiempo jugando con él. Definitivamente tenemos que saber, conocer la palabra de Dios y en lo natural me ponía a pensar para poder aterrizar en el aeropuerto de Lima, hay muchas reglas a seguir. Hay que seguir velocidades, alturas mínimas para volar distancias, pistas en uso, radios de frecuencia, tiempos, etcétera. Son muchas cosas. Si el piloto ignora las reglas para poder aterrizar en el aeropuerto de Lima, esto sería fatal, perdería la vida. Y ignorar es muy peligroso. Y para un creyente, ignorar la palabra es sumamente peligroso, diría yo. Si revisamos la Biblia, se menciona que debido a la ignorancia de la voluntad de Dios, las personas llevaban una vida de pecado. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:13, habiendo sido antes yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo sabemos que estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Podríamos decir que fue cómplice. Si hubiera un juicio, Pablo también sería culpable por este homicidio, por esta muerte. Pero como él dice, lo hizo por ignorancia. Hasta que Jesús se reveló a su vida y le mostró su voluntad. ¿Y cuántos de nosotros en este lugar no deseamos conocer el camino verdadero? ¿Cuántos de nosotros no queremos tener respuestas a nuestras preguntas? Consejos sabios para enfrentar tantos desafíos que los jóvenes hoy en día se enfrentan. ¿Y saben qué? Ante tantas dudas, tanta ignorancia, recurrimos a las redes sociales para ver qué nos dicen las redes sociales, qué podemos hacer en tal o cual situación. Y esto es solo por ignorar la voluntad de Dios.
¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios, hermanos, hermanas? En la Biblia. En la Biblia está la voluntad de Dios, en la Biblia está su palabra. ¿Y saben qué? Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, somos presa fácil del pecado. Por consiguiente, como hijos de Dios, tenemos que leer la Biblia. ¿Para qué? Para vencer la tentación, para poder pelear contra ese pecado que nos asedia, que está constantemente, diariamente, tras nosotros. Dice en Hebreos 12:1, en otra versión dice, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y Jesús nos dio ese ejemplo máximo, ¿no? Muchos sabemos en este lugar lo que le pasó a Jesús. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y cómo respondió? Escrito está. Los jóvenes deberíamos responder a la tentación. Escrito está. Y no crean que porque es algo religioso, sino cómo vas a responder toda la tentación. Al menos tiene que venir algo a tu mente. Y qué mejor si viene la palabra de Dios en ese momento. ¿De qué sirve que leamos la palabra de Dios y la olvidemos? Por algo tenemos que hasta memorizarla. Hoy en día, ¿cómo resistes tú las tentaciones? ¿Cómo nos defendemos ante esos ataques del enemigo que toman nuestra mente por segundos, minutos, por días? ¿Cómo peleas tú? Edward Plass fue un escritor estadounidense, allá por el año 1940, y él escribió algo muy interesante. Dice que, y es muy cierto, ¿no? El diablo no toma días feriados, nunca descansa. Si se le derriba, se levanta de nuevo. Si no puede entrar por el frente, se introduce por la puerta de atrás. Si no puede entrar por atrás, se abre paso por el techo o haciendo un túnel debajo del umbral. El diablo se esfuerza hasta que entra. Usa gran astucia y muchos planes. Y cuando uno de sus planes fracasa, tiene otro en la mano y continúa sus intentos hasta que gana. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido una situación así que el diablo ha estado, pero como dice la palabra, como león rugiente, viendo cómo devorarnos? Y cómo a veces hemos sido como el buey al degolladero, ya caímos. Otros de repente han tenido esa respuesta en la palabra. La Biblia es la única arma que nos va a ayudar a no caer en tentación y poder vencer el pecado. No hay otra. Nunca seremos capaces de derrotar al pecado a menos que lo derrotemos con la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la armadura que se utiliza para luchar contra Satanás? ¿Cuál es la única arma que tiene el cristiano? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que vence la tentación de Satanás, hermanos, es la palabra de Dios. Hay una gran cantidad de pasajes que se relacionan con eso. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un cristiano acoge la Biblia, esta se convierte en un impedimento para el pecado. Es la lámpara que nos guiará por ese sendero de santidad. Dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El conocimiento de los principios de la palabra de Dios se convertirá en nuestra defensa contra la tentación. Algo que todos, la gran mayoría conocemos, dice en Salmo 119. Si ustedes leen todo el Salmo 119, está dedicado a la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo limpiamos nuestra vida?
Yo deseo tener una vida limpia en medio de mis posibilidades, de cuánto pueda yo buscar al Señor, acercarme a Él. ¿Cómo puedo limpiarla? Con guardar su palabra. La única manera, hermanos, de limpiar nuestra vida es aprender la Biblia. Y esta que se convierte en ese factor dominante en nuestra mente. Si yo les doy un ejemplo, ¿no? Todo lo que nuestros sentidos reciben es lo que se va a manifestar en nuestra vida. ¿Es así o no es así? Lo que tú escuchas, lo que ves, lo que te cuentan, lo que piensan, es lo que va a salir de ti. Imaginen si empezamos a escuchar y leer la palabra de Dios. De nosotros con seguridad va a salir justicia, piedad, santidad. Ese tipo de comportamiento resulta de la verdad de Dios que está siendo plantada en nuestro interior. Y definitivamente, hermanos, va a haber un cambio. Yo les aseguro que va a haber un cambio. Si la leemos con la finalidad de ponerla por obra. Una enseñanza, una prédica de 35, 40 minutos no es suficiente en 7 días. Complementa la lectura diaria de la palabra, pero lo que yo voy a hablar hoy, la palabra que estoy compartiendo y la que mañana se compartirá, quizás si tú no vas a la palabra en la semana, al miércoles, jueves, ya, en el mejor de los casos, jueves, te olvidaste. Pero ¿qué pasa si vamos a la palabra de Dios? Es otra cosa. Los que no han experimentado eso, el Señor nos anima esta noche a abrir nuestras Biblias. Un personaje que ignoró la palabra de Dios por un tiempo fue Josías. El nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y Judá. Su vida fue caracterizada por el temor al Señor. Él empezó a reinar a la edad de 8 años. Fue hijo del rey Amón y nieto del rey Manasés. Ambos muy perversos y que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, Josías venía de un padre y un abuelo malvados. Un mal ejemplo para él, idólatras, y que provocaron la ira de Dios. Estos dos hombres, Manasés y Amón, vivían en continua desobediencia a Dios. No lo tomaban en cuenta para nada. Pero Josías decidió no seguir esos malos ejemplos, sino que dice la palabra en 2 Reyes 22:2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías no podía escoger si ser rey o no ser rey, pero él sí podía escoger si seguía a Dios o no seguía a Dios. Como muchos de los que estamos esta noche sentados aquí, muchos hemos decidido seguir a Dios. Y quise hablar de Josías porque fue un joven como ustedes que se decidió en buscar a Dios, pero que ignoraba la palabra de Dios, como también algunos de los que están acá. Entonces, quizás nos podemos identificar con Josías, decididos por el Señor, pero ignorantes en la palabra. Una mala combinación. Cuando Josías tenía 26 años, fue encontrado el libro de la ley que había desaparecido por muchos años. Este fue encontrado por el sacerdote Hilcías. En segunda de Crónicas 34, del 15 al 19, voy a leerlo, dice, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey Josías y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán
en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. Hermanos, a medida que leían las leyes, Josías se dio cuenta que las habían transgredido todas y que habían hecho lo malo delante de Dios. Lo peor es que este libro, esta ley de Dios, ni siquiera había estado al alcance del rey, ni menos del pueblo. Así que, ¿qué pasa cuando no hay ley, no hay reglas? Todos viven conforme bien les parece, de acuerdo a su propia prudencia, su voluntad. No tomaban en cuenta a Dios para nada. Y mientras escuchaba, Josías dice, rasgó sus vestidos. Yo pensaba porque le dolió el corazón cuando tú te asombras de algo, es porque algo ha conmovido tu corazón. Y no solo porque habían pecado, sino Josías reconocía que merecían una condenación ante tanta transgresión, tantas atrocidades cometidas desde sus antepasados. Josías consideró y amó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba redarguyendo, estaba traspasando su vida como esa espada de dos filos. Estaba siendo confrontado por la palabra de Dios. A partir de que Josías leyó la palabra de Dios, hubo un cambio en su vida y tomó acción. Y a él le interesa saber cómo ponerse a cuentas ahora, ya que ahora leí la palabra. Me doy cuenta que he hecho mal las cosas delante de Dios. ¿Qué pasa ahora? Y dice en 2 Crónicas 34:21, dice que Josías dijo, ¿no? Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías tuvo esa revelación que estaban en pecado y quería una respuesta de parte de Dios para saber cómo actuar en esta situación. Y hermanos, hemos sabido cómo a lo largo de la historia se nos ha querido evitar que nosotros tengamos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, por intereses personales, de gobiernos, etc. Era un libro a los que pocos tenían acceso hasta que hubo la gran reforma. ¿Y cuántos hombres, grandes hombres, vivían en oscuridad y fueron alumbrados por la luz de Cristo al escudriñar las Escrituras? Este mes de septiembre podemos celebrar el mes de la Biblia. ¿Y cómo lo estamos celebrando nosotros los cristianos? Bueno, se conmemora este mes de la Biblia porque la podemos tener ahora impresa en nuestro idioma, digital, hablada. En algunos casos la tenemos hasta dramatizada. Pero ¿de qué sirve que tengamos al alcance la Biblia si está a ocultas de nuestros ojos? Si la tenemos ahí empolvada, escondida, como una aplicación que no abrimos, que leemos poco o nada, como decía esta encuesta. Todo lo contrario con Josías, quien a partir de encontrar la palabra, conocía los estatutos, la voluntad de Dios y solo le preocupaba saber si estaba cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios mandaba. Por ese motivo mandó a los sacerdotes que le preguntaran a la profetisa Hulda y ella le respondió. Segunda de Reyes 22, 18 al 20. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció. ¿Cuántos podemos decir que nuestro corazón se ha enternecido por leer la palabra? Y te humillaste delante de Dios
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El conocer la palabra, el conocer la Biblia nos vuelve sensibles al pecado. Es el caso de Josías. Josías se arrepintió porque solo la palabra le mostró su pecado. Enseñó al pueblo a arrepentirse y hubo el más grande avivamiento porque ellos limpiaron sus corazones. Quitaron todo lo que los desviaba de hacer la voluntad de Dios y se humillaron delante de Dios. Si esta noche tú consideras que eres insensible al pecado, es quizás que debes hacerte la pregunta si estás leyendo la Biblia, si la lectura es un hábito diario en tu vida. La ignorancia en los tiempos de Jesús llevó a muchos a avalar la muerte en la cruz de Jesucristo. Dice la palabra que mataron al autor de la vida. Pedro y Juan les dicen, mas ahora hermanos, en Hechos 3:17, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Cuántos de nosotros por esa ignorancia de la palabra de Dios lo ofendemos diariamente al Señor? Con nuestras conversaciones, con nuestro testimonio, con nuestra amargura, con nuestra necedad, con nuestros pensamientos, con esa facilidad de ceder al pecado. Esa ignorancia es simplemente desconocer ese gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y desconocer eso es desconocer la Biblia. Sin la revelación de la palabra, vamos a desconocer que estamos en pecado. Es imposible que seamos hacedores de su palabra si primeramente no somos oidores o lectores de ella. Dediquemos diariamente, hermanos, un tiempo importante a leer la palabra y esto redundará en tremendas bendiciones para nuestras vidas. Muchos esta noche se deben haber identificado con Josías. Yo estoy seguro de eso. Porque como dije al inicio, han decidido buscar a Dios, pero aún no descubren lo que hay dentro de la palabra de Dios. Pero sé que hay otros que no se identifican con Josías, porque no se han decidido en buscar a Dios y por consecuencia no les interesa leer la palabra. Y para este grupo que no se ha decidido aún en buscar a Dios y que no tiene ningún interés en leer la Biblia, yo les quería contar un poco de mi testimonio, rápido nomás. Yo asistí a una iglesia cristiana cuando tenía 18 años. Y yo llegué a esa iglesia por una conveniencia. Finalmente yo vivía en Canadá, vivía de manera ilegal y yo entendí y mi corazón y mi mente maquinó que los evangélicos, los cristianos iban a ayudarme a arreglar mi situación legal en Canadá. Así que empecé a asistir sin ningún interés de seguir a Dios, sin ningún interés de leer la palabra. Así que no sé si me pasa a mí nomás, pero de repente a ustedes les pasa que les gusta congraciarse con los demás. Y por congraciarme con mi líder de jóvenes, le dije, regálame una Biblia para que vea mi interés en la iglesia y todas las cosas de Dios. Y me regaló una Biblia. La llevé a mi casa. No la leí por semanas. Hasta que un día dije, voy a leerla. Y empecé a leer la Biblia. Y ese fue el punto de partida en el conocimiento que yo tuve de Dios. Yo no sabía que Jesús había hecho todo lo que decía en la Biblia. Lo único que yo quería era seguir leyendo. Llegaba a mi trabajo y en mi hora de break
Sacaba mi Biblia y me empezaba a leer. Solo quería saber más. Empecé a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Algo cambió en mí. La palabra de Dios tiene poder. Hubo un gozo. Hoy han pasado muchos años, casi 20 años, desde esa primera lectura de la Biblia. Y puedo decir que su palabra nos cambia, tiene poder, nos sustenta, nos consuela también. Y puedo decir también, como dice el salmista en el Salmo 119, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Muchos hombres y mujeres han sido transformados a partir de leer la palabra de Dios. Esta noche podemos ser transformados por la palabra de Dios. Puede haber un cambio en nuestras vidas. Vamos a ser como ese rey Josías, como el sacerdote Hilcías, como el escriba Safán, quienes descubrieron los tesoros antiguos. Si hoy eres del grupo de los que se decidió por el Señor o del grupo que no se ha decidido aún por Él, este es el momento para que tú puedas hacer un compromiso con el Señor para seguirlo bien, de la forma correcta y establecida por Dios, con su palabra en nuestro diario vivir. Porque la ignorancia de las Escrituras, ¿qué está dando lugar hoy en día? A un encallecimiento en nuestra relación con Dios, a no ver el pecado como pecado y en tantas cosas. Tenemos una idea errónea del cristianismo porque no sabemos nada de Cristo y su voluntad. Tengamos nuestra propia revelación de Dios, nuestra propia relación con el autor de la Biblia. Hermanos, la palabra de Dios es lo más maravilloso que nos ha dado el Señor después de la salvación, porque es la única verdad real que tenemos. Todo lo demás hoy en día se halla en un estado de flujo. ¿No les ha pasado? Tenemos un concepto totalmente nuevo de la verdad. Una definición totalmente nueva de la verdad. La verdad resulta ser cualquier cosa que sea verdad para ustedes en un momento y tal vez no sea la misma verdad para mí. Puede cambiar mañana, puede ser diferente de lo que fue ayer. La verdad es relativa. ¿Quién ha oído de una verdad relativa? Se supone que la verdad debe ser absoluta, no relativa. Sin embargo, ¿a dónde acudimos en busca de esa verdad absoluta, hermanos? La fuente para toda persona que conoce el nombre de Dios es la palabra de Dios. Solo hay una absoluta en la vida. Y ese es el Señor Jesús y su palabra que permanece para siempre, de generación en generación. Todo pasará y su palabra permanecerá siendo la misma. Pero este mundo no les pasa, no se han dado cuenta que está trabajando horas extra en que los jóvenes crean que la verdad se puede encontrar en cualquier otro lugar menos en Cristo. Sin embargo, su palabra es lo que da luz a nuestras vidas, lo que nos ayuda a saber qué hacer en los momentos difíciles. Quisiera invitar a los hermanos de la alabanza. ¿Y qué decisiones tomar en tantos dilemas que pasamos como jóvenes? Esas dudas. ¿Cómo saber qué hacer? Es la palabra de Dios que nos lo muestra. Y esta noche el Señor quiere hacer un llamado a cada uno de nosotros y que le podamos decir al Señor que queremos hacer una resolución en nuestra vida, de conocer su palabra, porque Él solo tiene palabras de vida eterna para nosotros y su voluntad es perfecta y su voluntad es que todos lo conozcamos. Hermano, Josías decidió ir contra todo y contra todos
para seguir la voluntad de Dios. ¿Qué hizo la palabra de Dios en el corazón de Josías? Penetró en lo más profundo. Josías se arrepintió y dijo, ¿qué hago ahora? Nosotros también esta noche podemos ir contra todo y contra todos. Si solo nos decidimos en buscar al Señor en su palabra. Ir en contra de nuestros ídolos que quieren tomar su lugar. Ir en contra de nuestra pereza que no nos deja leer. De nuestros pensamientos. De nuestra naturaleza. Ir en contra de todo e ir tras esa verdad absoluta. Que hay una verdad absoluta, como ya lo dije, y esa es Jesús y su palabra. No hay más. Si tú quieres saber realmente esa verdad absoluta, yo te invito esta noche a empezar a leer la Biblia de manera constante y firme. Así como no hay dos verdades, no se puede servir a dos señores. Hay uno nada más. ¿Y cuántos queremos decidirnos por seguir a nuestro Señor Jesús? Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos invertir todo nuestro tiempo de verdad en Él. Y también invertir nuestras prioridades. Que esta noche pueda haber un cambio en nuestras vidas. Que podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra. Quizás estuve como Jensen, sin interés en buscarte, o estuve como Josías, me decidí por ti, pero no conozco nada de ti aún. Pero esta noche vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, reconocemos esta noche nuestra incapacidad de mantener un compromiso y queremos que tú seas el único que nos pueda fortalecer, que nos pueda ayudar en mantener un compromiso de leer la Biblia. Queremos hacer un pacto contigo esta noche. De no mirar a ningún lado, Señor, sino mirarte a ti. Y que tu palabra pueda ser esa guía en nuestras vidas. Que dejemos de estar encallecidos por el pecado. Que dejemos de buscar verdades por todos lados en las redes sociales. Y que busquemos esa verdad absoluta que eres tú, Señor. Y que pasemos de esa ignorancia al conocimiento de la palabra, a la sabiduría, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una canción. Y vamos a decirle al Señor que estamos aquí dispuestos a entregar nuestra voluntad para que Él pueda hacer su voluntad. Que Él pueda cambiar nuestra manera de pensar. Que su palabra pueda empezar a tocar nuestro corazón como lo hizo con Josías. Y que haya un cambio verdadero, genuino en nosotros. Que nosotros podamos defender nuestra fe, no con palabras o experiencias, sino con su palabra, que es la verdadera verdad.